Bien, retomemos el resumen, o hagamos un resumen de lo que hemos visto. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es trabajar con una señal de continua que nos da las condiciones de polarización y luego metemos la señal de alterna para amplificar señal. Lo que vamos a hacer de ahora en adelante es usar el teorema de la superposición, es decir, primero analizamos continua para mirar si el transistor está bien polarizado y luego usamos alterna, un modelo de alterna para conocer cuál es la amplificación. Entonces, una vez que está el circuito bien polarizado, nos vamos al circuito equivalente del transistor, donde el transistor lo vamos a reemplazar por una fuente de corriente dependiente G sub M, B sub GS, y una resistencia propia del RDS, que la debemos calcular como el valor absoluto de B sub A sobre I sub D, que es la corriente de polarización. B sub A es un término que podemos encontrar en los manuales, generalmente está entre 100 voltios y 300 voltios, entonces podemos calcular RDS y este sería el circuito equivalente. Este circuito equivalente, acuérdense que es válido si la parte lineal es mucho mayor que la parte no lineal, es decir, despreciamos esta parte. Dijimos esto, o sea que 2K sub GS menos BT por B sub GS es mucho mayor que K B sub GS. Si eliminamos las K, B sub GS y al cuadrado de acá, nos da que lo que debe cumplirse es que 2 veces B sub GS menos T de BT sea mucho mayor a B GS. ¿Qué vamos a decir aquí? Mínimo 10. Con 10 pues vamos a tener lo que se llama un factor de distorsión del 10%, llamando el factor de distorsión la parte no lineal, la magnitud de la no lineal sobre la parte lineal. Teóricamente, la parte no lineal debía ser 0. Entre más pequeño sea este factor de distorsión, mucho mejor el amplificador, pues obviamente dependerá de la aplicación que se vaya a dar. Un factor de distorsión del 10%, pues es válido para circuitos donde, por ejemplo, la voz humana se pueda entender, pero que no sea absolutamente necesario la fidelidad. Pero, por ejemplo, en electromedicina, pues un factor de 10% sería pésimo, entonces ahí debería haber factores de distorsión mucho menores. Ya con esto, entonces, podemos hacer los ejercicios de cómo se analiza circuitos de polarización y vamos a empezar con el siguiente circuito. Supongamos que tenemos el siguiente circuito que queremos analizar, un transistor canal P de empobrecimiento con K igual a 0.5 mA por voltio, BT igual a -1, el valor absoluto de A igual a 200 voltios, y lo que se pide es hallar la ganancia, o sea la relación entre el voltaje de salida, que es la que sobre esta resistencia, sobre el voltaje de entrada, nos dicen cuál es la ganancia. Entonces el procedimiento ¿cuál es? Primero es análisis de continua. Los dos condensadores para continua son circuito abierto, ya esto no existe, esto no está acá, nos queda un circuito que ya hemos trabajado y entonces ustedes van a encontrar que la corriente que va a circular por acá es 0.5 miliamperios, por lo tanto en este punto hay 7 voltios, en este punto hay 3 voltios y en este punto hay 5 voltios. Y ustedes comprueban que está en la zona de saturación y enseguida entonces se pasa a hacer análisis de señal. Entonces ahora lo que hacemos es superposición, los condensadores se van a convertir en cortocircuitos y la fuente de continua también un cortocircuito y nos queda el siguiente circuito. Tenemos aquí la fuente de G, esto vale 1 megohmio, aquí viene una resistencia de 10 megohmios en paralelo con otra de 10 megohmios. Llegamos a la gate, circuito abierto entre drain y source. La source viene a tierra porque este condensador hace que este punto venga a tierra. Viene una fuente de corriente, bueno, quitemos el transistor para que no se les olvide, es esto. Ahora lo volteo, otra vez dejo la gate arriba y la drain, que es este punto, es tierra. Hago esto mismo, entonces 6K nos queda
así. Ese es el circuito equivalente para análisis de señal. Y ahora entonces lo que digo es, mire, tengo aquí una resistencia de 1 megomio, una fuente B sub G, estas dos resistencias en paralelo nos dan 5 megohmios y cambio el transistor por su modelo equivalente entre gate, drain y su circuito abierto. La sur viene a tierra, aquí viene una fuente de corriente de valor G sub M, B sub GS, donde B sub GS ya sabemos qué es esto, B sub GS, esto es sur, viene la resistencia RDS, que este es el transistor, este es el modelo del transistor, y esta resistencia de 6K. RDS lo puedo calcular como 200 voltios sobre la corriente de polarización, que es 0.5, nos da 400K. 400K en paralelo con 6K perfectamente lo podemos eliminar, ya esta resistencia no tenerla en cuenta, y ya tengo entonces mi circuito con el que voy a trabajar. Simplemente es un análisis de circuito donde dice la tensión B sub GS es un divisor de tensión, o sea, la tensión B sub GS va a ser 0.83 B sub G, haciendo este divisor. O sea, lo que le entra al transistor es 0.83 B sub G, no le entra B sub G por el divisor de tensión que tenemos aquí. Y la salida, que es la que vamos a tomar sobre la de 6K, ya esta va a ser la salida. La salida va a ser la corriente que pasa, B sub S, va a ser igual a menos G sub M por 6K B sub GS. O sea, que yo puedo decir entonces que B sub GS, B sub S sobre B sub GS, calculo G sub M. G sub M es 2K por B sub GS menos BT. Mira la fórmula, y esto nos da que es 1 miliamperio por voltio. Miliamperio por voltio por K se eliminan, entonces nos da que B sub S es igual a menos 6 veces B sub GS. Entonces que la ganancia es de 6. Pero como nos piden es con relación a B sub G, simplemente lo que hago es cambiar y digo, bueno, B sub GS es 0.83 B sub G, y me da entonces que B sub S sobre B sub G va a ser igual a menos 4.98. Y tengo la respuesta. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, pero ¿eso cuándo es válido? Entonces dijimos, es válido siempre y cuando la parte lineal por lo menos sea 10 veces más grande que la parte no lineal, o sea, que 2 veces B sub GS menos BT sea 10 veces más grandes que B sub GS. Esto es 2, B sub GS vale menos 2, más 1, bueno, nos da menos, pero pues sabemos que una conductancia en valor absoluto es 1 miliamperio por voltio, va a ser igual a 10 por B sub GS. Quiere decir que B sub GS, el máximo valor que puede tener B sub GS, que le podemos proponer nosotros, es 0.2 voltios. Quiere decir que la máxima señal que podemos poner aquí sería 0.2 seno de omega t, o menos. Si es menor, pues el factor de distorsión es mejor, y entonces se va a comportar mucho más lineal la respuesta. Lo que tenemos que ahora estar seguros es que el transistor sí quedó en la zona de saturación, aún con la señal. Entonces, ¿qué hacemos? Acordamos que saturación es en un transistor canal P, B sub DS debe ser menor o igual que B sub GS menos BT. Ya lo debieron comprobar en continua. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿cuánto vale B sub DS? En continua B sub DS, contra el tiempo,
vale menos 4. Alrededor de él va a variar B sub G, y B sub S lo podemos calcular de aquí. B sub S es igual a menos 4.98 por 0.2 seno de omega t. Esto es aproximadamente 1 seno de omega t. Ustedes lo hacen bien. Quiere decir que la señal de salida va a variar alrededor de menos 4, 1 voltio, ya aquí va a ser menos 3 y aquí va a ser menos 5. ¿Cuál es el peligro? Aquí, en menos 3, que sea menor o igual que B sub S, pero B sub S, ¿cuánto vale? Vale el valor de continua, que es menos 2, y le hemos agregado un pedazo de alterna que nos lo va a rechazar máximo 0.2, pues se va a subir menos 0.2. Quiere decir que estamos todavía lejos de 2.2, que sería el que nos lo sacara. Nos lo saca es menos 2.2. Punto 2 salió de la tensión de B sub GS, que va a aparecer aquí, que realmente va a ser menor a 0.2 porque es 0.2 por 0.83 que nos había dado ahí. Por lo tanto, estoy comprobando que el transistor siempre se va a mantener en la zona de saturación. Eso creo que lo tienen que tener claro ustedes, lo miran por su cuenta, lo comprueban, lo miran, lo palpan, no me crean, sino háganlo ustedes mismos. Yo les doy una indicación y ustedes lo tienen que cumplir. Si a uno le preguntaran, ¿qué estoy viendo? Si pongo un osciloscopio aquí, ¿qué estoy viendo? Entonces, ¿qué estaría viendo en este punto? Una tensión de 3 voltios, o sea, estamos viendo la tensión aquí, sería 3 voltios, y alrededor de eso la salida, que es ID por 6K, que dijimos que era aproximadamente 1 seno omega t, o sea, saldría esto. Y eso sería la respuesta de lo que se vería. 3 voltios, aquí sería 4 y aquí sería 2, sea valor pico a pico 1 voltio. Y eso sería lo que se vería en B sub T. Señores, por favor, analicen, hagan el ejercicio, entiéndalo. Ya muchos de ustedes lo que hacen es aplicar fórmulas, no entender el asunto y después cuestionan el por qué no les dio, simplemente porque no han hecho análisis. Este ejercicio, hágalo, entiéndalo, hágalo por su cuenta. De pronto, si alguna cosa que no entendió la explicación que dio, ya tiene todas las herramientas, las bases para hacerlo y apropiarse del conocimiento. Este es el primer ejercicio, vamos a hacer un segundo ejercicio antes de dejar los ejercicios para la próxima semana.